Ya puede entrar. Silenciamos los micrófonos, por favor, estudiantes. Edición, silenciar el micrófono. Listo. Entonces, tenemos aquí, en esta clase vamos a resolver estos 4 problemas, pero no solo resolver por resolver. Vamos a empezar con lo más importante. Presten mucha atención, muchachos. Entonces, la guía que les voy a dejar es parecido a esto. Igualmente la evaluación del segundo periodo va a ser tipo estos problemas. Van a aparecer sobre todo problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerados, uno que otro de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, vamos allá. Aquí lo primero, le damos el problema y vamos a contextualizarnos, vamos a imaginarnos, vamos a hacernos la imagen del problema. Dice, encontrar la posición de un automóvil al transcurrir 12 segundos si sabemos que arrancó, en la O, del reposo y se desplaza con una aceleración de 3 metros cada segundo cuadrado. Primero, identificar los datos. ¿Qué datos tengo ahí? Encontrar la posición de un automóvil al transcurrir 12 segundos. Primer dato. Tiempo. Correcto. Entonces vamos sacándolos de una vez. Entonces decimos, nuestro primer dato es el tiempo. 12 segundos. Listo. Y aceleración. Si sabemos que, muy bien, Natalie, y aceleración. Si sabemos que arrancó. Profe, ¿y no sería la velocidad inicial 0 porque arrancó del reposo? Tiempo inicial, 0. Esperen que mi gata se me atraviesa. Listo. Tiempo inicial. Sí. Vamos a leer primero los, muchachos. Vamos a leer primero los datos explícitos y luego miramos cuándo están los implícitos. Me tocó silenciarle los micrófonos. Listo. Entonces voy a explicar, muchachos, termino de explicar. Apenas termine cada ejercicio, habilito los micrófonos para la sección de preguntas. ¿Listo? Ejercicio explicado, habilito micrófonos, preguntas, vuelvo a explicar, habilito micrófono y así sucesivamente hasta que resolvamos los 4 ejercicios. Bien, entonces decía, primero extraemos los datos, los que son explícitos, los que nos dan explícitamente en el problema. Después nos preocupamos por los implícitos. Vamos a hacerlo paso por paso. Sí, claro, ahí hay un tiempo inicial, una velocidad inicial, etcétera. Pero vamos a dejar esos que están implícitos, es decir, que no nos dan con un número en el problema, los vamos a dejar al final. Primero los explícitos. Entonces, yo miro un explícito acá. 12 segundos. Miro otro explícito acá. Entonces vamos a sacar este. ¿Este explícito de qué se trata? ¿Este explícito de qué se trata? Se trata de una aceleración. El problema lo dice, una aceleración de tanto. Entonces vamos a sacar ese dato. Aceleración igual a 3 metros cada segundo. Perfecto. Cada segundo cuadrado. Perfecto. Listo. Tenemos esos datos. ¿Qué nos están pidiendo? Encontrar ¿qué? La posición. Posición. Recuerde que posición la llamamos con la letra X. Entonces nos están pidiendo X. Perfecto. Ahora, vamos con los datos implícitos. Encontrar la posición de un automóvil al transcurrir 12 segundos y sabemos que arrancó del reposo. Arrancó del reposo. Primer dato implícito. Recuerden que arrancar del reposo quiere decir que la velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Arrancó del reposo, ¿qué quiere decir? Que estaba quieto. Si estaba quieto, su velocidad inicial era 0. Y otra cosa, si me están diciendo que arrancó del reposo, quiere decir que no permaneció en reposo. Que arrancó. Es decir, que tiene otra velocidad distinta a la inicial. Estaba en reposo, ya no está en reposo. Conclusión, tiene 2 velocidades. La velocidad inicial, que llamamos, y la velocidad final, que llamamos.
La velocidad inicial es 0 porque estaba en reposo y era lo que llamábamos un dato implícito. Entonces vamos, decimos que la velocidad inicial, ustedes van a encontrar en los ejercicios, libros, internet o demás de donde vayan a estudiar, van a encontrar un 0 o van a encontrar una I. Es exactamente lo mismo. Yo voy a trabajar con la I de velocidad inicial. Dice que esa velocidad inicial es igual a 0 metros cada segundo, porque arrancó del reposo. Listo, primer dato implícito. ¿Qué otro dato implícito encontramos por ahí? Y se desplaza con una aceleración tal. Fíjese que hay un tiempo inicial. Si me están dando un tiempo y se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y me dan un tiempo, quiere decir que hay otro tiempo. Tenemos que saber quién es quién, si nos están dando el inicial o nos están dando el final. Profe, ¿cómo sé si es el inicial? ¿Cómo sé si es el final? Leyendo el problema y entendiendo qué es lo que está pasando en ese problema. Entonces, el problema me dice, encontrar la posición de un automóvil al transcurrir 12 segundos. Ya transcurrió 12 segundos. O sea que esa no es la inicial. Hubo una inicial, era un dato implícito. ¿Cuál era la inicial? 0. Decimos que tiempo inicial también es 0, pero segundos porque estamos hablando de un tiempo. Perfecto. ¿Tenemos algún otro dato implícito? Si me están pidiendo que encuentre una posición, vamos a habilitar aquí un momento. Profe, ¿necesitamos dar la posición inicial o...? Eso iba a preguntar yo. Listo, por eso les habilité los micrófonos. Entonces, miren, entendemos los datos explícitos, ¿cierto? Es decir, estos datos, hasta ahí, perfecto, ¿verdad? Porque nos los está dando el problema tal cual. 12 y 3. Listo, ya lo sacamos. Vamos con los implícitos. Ah, bueno, y este que es el que me están pidiendo. ¿Qué posición? Eso hace parte de los explícitos. Porque explícitamente me están diciendo que encuentre la posición. Estos hacen parte de los implícitos. Entonces Natalie pregunta, profe, ¿necesitamos la posición inicial? Depende, si es relevante o no. Si es relevante, ¿dónde? En la ecuación que vamos a utilizar. Profe, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar de las que hemos visto? ¿Qué es lo que decíamos? ¿Qué es lo que decíamos la clase pasada? ¿Por qué sabíamos qué ecuación utilizar? Por los datos. Por los datos que nos dan. Correcto. Entonces, Pero igualmente usted nos dio una ecuación para posición. entonces fíjense, Natalie, con esto respondo tu duda. Empecemos a analizar ecuaciones con los datos que nos dan. Acá. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Saquémoslos aquí. Por el momento, ¿qué tenemos? Tenemos un tiempo. Tenemos una aceleración. Tenemos una velocidad inicial. Y tenemos un tiempo inicial. ¿Y qué me están pidiendo? La posición. Esos son los datos con los que voy a mirar qué ecuación utilizo. Ponémosla en rojo. Bien. Entonces, miremos. Nos dieron tiempo en el problema, aceleración, velocidad inicial, posición y un tiempo inicial. Perfecto. Entonces, miremos. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la posición, ¿verdad? En esta ecuación, ¿aparece posición? No aparece, es decir, chao, no me sirvió.
En esta ecuación aparece posición. Chao, no me sirvió. ¿Aparece posición? No me sirvió. ¿Aparece posición? Sí. Sí. Entonces, empecemos. ¿Tenemos una velocidad inicial? Sí, mírenla acá. ¿Tenemos un tiempo? Sí, mírenlo acá. ¿Tenemos una aceleración? Sí, mírenlo acá. ¿Qué necesitamos? Una posición inicial. O sea, nos falta un dato. Listo. Miremos el siguiente. ¿Esta ecuación nos sirve? Claro. ¿Por qué nos sirve, Juancho? Porque está todo, está la velocidad inicial, está aceleración, también lo único que nos hace falta es la distancia inicial. Listo. Entonces miremos. Juancho, ¿tenemos una velocidad final? En el problema que tenemos acá, nos dieron una velocidad final. Encontrar la posición de un automóvil al transcurrir 12 segundos si sabemos que arrancó del reposo y se desplaza con una aceleración de 3 Ah, metros no, cada no, no, segundo. no, 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 fíjense, no, no, dieron. no nos dan, es decir que aquí nos falta este y nos falta este. Nos falta 2. Listo, analicemos ahora esta ecuación. En esta ecuación nos falta velocidad final y nos falta posición inicial. También nos falta 2. Es decir, no nos sirve porque no aparece posición o distancia. No nos sirve porque no aparece posición o distancia. No nos sirve. Nos sirve estas tres. Estas tres son candidatas. Pero de esas tres, ¿cuál puedo reemplazar directamente porque solo me falta un dato? La La primera. primera, Claro. O sea, Primera. correcto. O sea pues que la me... distancia inicial se puede sacar con el cero, ¿no? Exactamente. Entonces, para allá vamos. Entonces, primero mirar qué ecuación nos sirve y luego miramos qué hacemos con la posición inicial según el contexto del problema. Entonces, listo, ya tenemos la ecuación. ¿Con qué ecuación vamos a trabajar? Mírenla aquí. Como ya sabemos con qué ecuación vamos a trabajar, entonces este ejercicio que yo estoy haciendo aquí de rayar ecuaciones y de verificar, de analizar, de mirar, agrupar y tal, ese se tiene que hacer mental. Profe, ¿cómo así que mental? ¿Cómo hago para hacer eso mentalmente? Y la respuesta es clara y sencilla. Aprenderse, escuchen bien, aprenderse de memoria las ecuaciones. ¿Sí o sí? No hay de otra. Porque eso es como las tablas de multiplicar. Es conocimiento plano, es conocimiento que se tiene que guardar ahí. Entonces, las ecuaciones se las tiene que aprender de memoria. ¿Y qué es aprenderse la ecuación de memoria? Es saber cuáles son los datos que hay en cada uno o cuáles son las variables que intervienen en cada una de ellas. Listo, como usted ya se aprendió las ecuaciones de memoria, espero, entonces nos trasladamos al problema y ya sabemos que vamos a utilizar esta. Entonces vamos allá. Aquí, permítanme, borro primero todo esto. Listo. Listo, perfecto, ya tengo mis datos. Coloquemos la ecuación y ahorita miramos qué pasó con la posición inicial. Entonces, ¿cuál es la ecuación que necesito? Decía, distancia. Profe, ¿por qué X y allá decía D? Allá decía D. Recuerde que vamos a trabajar la posición como X. ¿Por qué eso? Porque después vamos a ver un tema que se llama caída libre, que es igual a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero vertical. Y entonces ahí vamos a utilizar la letra Y. La X, entonces cuando usted mira una X, hace alusión o se acuerda de que el movimiento es horizontal por el eje de las X en el plano cartesiano. Y cuando mira la Y, hace alusión a que el movimiento es vertical, de caída libre, por el eje Y en el plano cartesiano. Entonces nos va a ayudar mejor la X. Entonces, posición, ¿qué decía ya? Que la posición es igual a la posición inicial. Ya, si nos sabemos la ecuación de memoria, posición inicial. ¿Qué más decía Más, qué más más decía la ecuación? velocidad inicial. Más que Natalie, te escucho. Velocidad inicial por tiempo. Más un medio de aceleración por Tiempo tiempo al cuadrado. cuadrado. Muy bien. Más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado.
Muchachos, qué pena, es mi gata. Aceleración por tiempo al cuadrado, perfecto. Por tiempo al cuadrado, perfecto, ya tengo la ecuación. Profe, ¿de dónde sacó esa ecuación? Ya hicimos todo el análisis de variables previo para saber qué es la ecuación con la que vamos a trabajar. Perfecto. Profe, pero recuerde que nos falta un dato. ¿Qué pasó con ese dato? Pues vamos a analizar el problema. ¿Cuál sería la posición inicial de ese automóvil según el problema? Léanlo muy bien. Tómense 10 0 segundos. metros, 0 metros, Duarte. ¿Por qué? porque dice que inició, o sea, Arrancó en no sé cómo reposo. explicarlo. Dice que arrancó en reposo, por eso es Sí, 0. Ah, correcto. Porque no dice, por ejemplo, que está a tantos metros de un lugar. Exactamente. Los tres tienen razón. Palabra clave, arrancó del reposo. Estaba quietico. Y la otra palabra clave es que no me están diciendo, el otro concepto clave es que no me están diciendo estaba a tantos metros de tal cosa o se encontraba en una posición de tal. Si no me están diciendo explícitamente acerca de una posición, doy por sentado de que la posición inicial es 0. Eso por un lado. Por el otro lado está la otra clave que dice arrancó del reposo. Eso combinado, que no me están diciendo que arrancó a tantos metros de tal cosa o estaba a tal... Sí, no me están diciendo absolutamente nada de su posición. Combinado con el hecho de que estaba en reposo, doy por sentado de que la posición inicial de ese automóvil es 0. correcto. Entonces tenemos que la posición inicial, recuerde que la simbolizamos como x sub 0. X sub 0 es igual a 0 que si se trata de una posición, ¿cuál es la unidad? metros. Correcto, correcto. Metros. Muy bien. Voy a quitar este dato que no me gusta cómo se ve. Listo. Ahora sí, perfecto. Ok. Ahí está, más bonito. ¿Listo? Pregunta, ¿tenemos todos los datos para reemplazar? Sí. Entonces, como ya tenemos todos los datos para reemplazar, vamos a reemplazar. Ahí está. Empecemos. Recuerden que primero vamos a reemplazar la parte numérica, sin las unidades. Solo la parte numérica, por el momento. Luego, más adelante en una clase, vamos a trabajar con las unidades, la aritmética de las unidades. Entonces, esto se convierte en un problema de matemáticas, que es calcular una ecuación. ¿Cuál es la posición inicial? ¿Cuál es el numerito? 0. Perfecto. 0. ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. Perfecto. 0. 0. ¿Cuál es el tiempo? 12 segundos. 12 segundos. Perfecto. Un medio es una constante, queda quietica. ¿Cuál es la aceleración? 3 metros sobre segundo. 3 metros sobre segundo al cuadrado. Correcto, pero recuerde que los metros sobre segundo cuadrado los vamos a dejar para tratarlos después. ¿Y cuál es el tiempo? 12. 12 al cuadrado. ¿Yo qué les recomiendo, muchachos? Les recomiendo, aquí no tanto porque es un problema más matemático a resolver una ecuación, pero cuando ya empecemos a trabajar con las unidades, les recomiendo que todo lo que esté con una potencia elevado a algo, lo encierren. Acostumbrémonos a hacer eso. Después van a ver los beneficios de por qué se deben cerrar. Listo, perfecto. Hasta ahí, ¿tenemos preguntas? Vamos a una sesión de preguntas antes de continuar. Si alguien tiene una pregunta, me alza la manito, por favor. La redacción. Una pregunta del problema, que no entendí de dónde salió esto, por qué esto, tal cosa, de ese problema. ¿Qué preguntas tenemos? Si alguien tiene una pregunta, haga la redacción, por favor, y yo le habilito el micrófono. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar. Bien, dicho eso, entonces, ¿qué seguimos? Operaciones aritméticas. Recuerden, mire, aquí hay algo muy importante. Aquí hay estudiantes que hacen lo siguiente. Presten mucha atención si usted no quiere presentar estos problemas. ¿Qué hace la mayoría de personas? Empiezan a hacer esto. A hacer operaciones aritméticas de aquí para allá. En esa dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer número que encuentran lo empiezan a operar con el segundo que encuentran y ese resultado lo operan con el tercero que encuentran y ese resultado lo operan con el que sigue y así sucesivamente. Error.
Así no se hace. Profe, entonces, ¿cómo se hace? Presten mucha atención para que no tenga ese tipo de Primero las problemas. multiplicaciones, ¿no? Exactamente, Divisiones, Juancho. sumas y restas. Exactamente. Mirábamos en la clase anterior. Primero los paréntesis, ¿no? Exactamente. Entonces, hay un orden. Primero, mucha atención. Romper paréntesis. Voy a tratar de escribir aquí, que es muy incómodo escribir con el mouse. Entonces, romper paréntesis. Perfecto. Segundo, todo lo que esté elevado o exponentes. Voy a colocar elevado como palabra clave para que se acuerden. Tercero, multiplicaciones y divisiones. Y por último, sumas y restas. En ese orden, no el primer número que encuentro empiezo a operar, no. Entonces, pregunta. ¿Hay algún paréntesis que romper? Y el del 12. Del de 12. El de 12, correcto. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer paso, escúchame muy bien, paso por paso. No todo en el mismo renglón. Si hay un paréntesis que romper, entonces en el siguiente renglón rompo el paréntesis. Y todo lo demás queda quietico. Y en el siguiente renglón hago lo siguiente y así sucesivamente. Profe, son muchos pasos, sí. Son muchos pasos, pero hay que hacerlos para que se acostumbre a operar bien. ¿Listo? Listo, entonces continuamos. Entonces decíamos, el primer paso es romper paréntesis. Míralo acá. Entonces, 12 al cuadrado, ¿cuánto es, Juancho? 144. Correcto, 144. Perfecto. Y ustedes se Me vuelven a... voy a destapar el micrófono. Entonces, ustedes me dicen ahora, ¿hay más paréntesis para romper? No, Perfecto, o sea, este ya. Segundo, las cosas que estén elevados. Pues lo que pasa es que en este ejercicio están combinados. Resulta que en para romper el paréntesis tenía que elevar. O sea que ya lo hicimos los dos al mismo tiempo, porque para romper el paréntesis estaba elevado, tenía que elevar. Entonces, ¿hay más cosas que estén elevadas? No. Entonces, chao. Tercero, ¿hay multiplicaciones y divisiones? Correcto. Entonces vamos a hacer las multiplicaciones que hayan y luego hacemos las divisiones en ese orden, ¿ok? Entonces, multiplicaciones. ¿Esta es multiplicación? No. ¿Esta es multiplicación? Y Correcto. 0 por 12. 0. 2, 0. Muy bien. 0. ¿Hay más multiplicaciones? Sí. Sí. Fíjense que de hecho, hay una multiplicación de 3. ¿Sí lo fija? ¿Sí se dan cuenta? Aquí estoy multiplicando 1/2 por 3 por 144. Pues hagamos esas multiplicaciones. Pero recuerden que hay un fraccionario. ¿Qué le tengo que hacer a este 3 para poderlo multiplicar? Agregarle un 1 abajo. Correcto. 1 agregado. ¿Qué le tengo que hacer a este 144? También Otro agregarle 1. Correcto. Ahora sí, ¿cómo se multiplican los fraccionarios? De frente. Frente por frente. Correcto. Entonces hagamos eso. Entonces me quedaría un solo fraccionario. Voy a borrar estos dos porque me va a quedar un solo fraccionario. Y aquí arriba me quedaría la multiplicación de estos 3. 1 por 3 y ese resultado por 144. Entonces, 1 por 3, 3. 3 por 144. 432. ¿Cuánto, perdón? Sería 300 y 3 por 4, 12, 420, 12, 432, correcto. Y hacemos lo mismo abajo. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Perfecto. Pregunta. ¿Hay más paréntesis o elevados o multiplicaciones? No hay. Aquí pasamos. ¿Hay divisiones? Sí. Correcto. Entonces nos toca hacer una división. ¿Esto es una división? ¿Es una división? ¿Es una división? Sí.
Esa es la que hacemos. 432 dividido en 2. 216. Perfecto. 216. Pregunta. ¿Hay más multiplicaciones o divisiones? No. Chao. Listo, pasamos al siguiente. ¿Hay sumas o restas que hacer? Sí. Listo, entonces empecemos con las sumas. ¿0 más 0? 0. Muy bien. ¿Hay más sumas? Sí. Correcto. 0 más 216. 0. 0. 216. 216. Uy. Bien, Sin muchachos. pegar. Entonces, listo. ¿Hay más sumas? ¿Hay más restas? No. Listo. 216. Metros. O sea que ya hice. Y así es que debo operar en ese orden. No lo primero que vaya No. encontrando, sino en ese orden. Siempre. En matemáticas, en física, en cualquier operación aritmética de ese estilo, siempre llevando este orden. ¿Listo? ¿Cómo se trata de qué? ¿De qué se trata esto? ¿Qué unidades? Distancia, metros. Distancia, Metros. o sea que mi Metros. resultado es metros. Perfecto. Metros. Perfecto. ¿Y qué hacíamos? ¿Ya terminamos ahí? Falta la respuesta. Para tomar la respuesta y La escribir las respuesta. formas de lo que Correcto. pregunta. Correcto. Entonces, ¿qué hacíamos? RTA igual a. Entonces, ¿cómo respondemos? Encontrar la posición de un automóvil al transcurrir 12 segundos si sabemos que arrancó del reposo y se desplaza con una aceleración de 3 metros cada segundo cuadrado. Al transcurrir 12 segundos, el automóvil transcurrió 216 metros. Al transcurrir 12 12 segundos. segundos, El automóvil ajá, recorrió la palabra correcta. recorrió Sí. 216 metros. Correcto. Y ahí está nuestra respuesta. Entonces, vamos a recapitular esto rápidamente. Tenemos un problema de este estilo. Primero, sacar los datos explícitos, es decir, los datos que nos dan con numeritos en el problema, que en este caso era un tiempo, aquí lo miramos 12 segundos, y una aceleración, aquí lo miramos 3 metros por segundo cuadrado. Aquí están los explícitos. ¿Listo? Bueno, y no olviden que la posición también, porque nos están pidiendo la posición. Ese hace parte del explícito, lo que nos están preguntando pidiendo. Perfecto. Ahora, sacamos los datos que son implícitos. Es decir, aquellos datos que nos los están dando con una clave o una palabra clave, como arrancó, reposo, se dejó caer y demás. Entonces, miremos, casi siempre estos, escuchen muy bien, casi siempre estos datos implícitos son 0. Hay problemas, llamémoslos problemas, estos son problemas de nivel 1. Hay problemas de nivel 2 que los hacen nivel 2 precisamente eso, que los datos implícitos no son 0. ¿Listo? Pero nosotros vamos a ver problemas de nivel 1, donde casi siempre los datos implícitos son 0. Entonces, sacamos los datos implícitos y la palabra clave es arrancó del reposo. Arrancó del reposo me obliga a que ese automóvil, primero, su velocidad inicial era 0 porque estaba quieto, estaba en reposo. O sea que su velocidad inicial era 0. Listo. Primer dato implícito que saco. El otro es la posición. O sea, arrancó del reposo, me da esos dos datos implícitos conectados, que su velocidad inicial es 0, pues porque estaba quieto, y no me está hablando de ninguna otra posición, ni que se encuentra a una distancia de tal, no me está hablando nada de eso, es decir, que su posición inicial también es 0. Y como no me están dando ningún otro dato de tiempo, ni explícito ni implícitamente, no me está diciendo que después de eso se demoró, o no me está haciendo referencia a ningún otro tiempo, entonces doy por entendido que su tiempo inicial también es 0 segundos. Y ahí tenemos nuestros datos. Luego, ¿qué hacíamos? Sacábamos aquí arribita los datos que tenemos, tanto explícitos, implícitos, y lo que me piden, los saco acá. ¿Para qué? ¿Para qué saco los datos ahí, Galvez? ¿Para qué saqué los datos aquí arribita? Para saber qué fórmula aplicar. Correcto, muy bien. Tenemos por ahí, no los miro. Ahora sí los miro. Luis Carlos, después de sacar los datos que nos dijo Galvez, que es para saber qué fórmula aplicar, ¿cómo sé qué fórmula aplicar? ¿Me repites? No lo escuché.
Entonces, la pregunta era, ¿para qué sacamos esos datos allá arriba del Word, los que me dieron? Entonces, Galvez nos dijo que para saber qué fórmula aplicar. ¿Correcto? Ahora la pregunta es, ¿cómo sé qué fórmula aplicar? Ahora que profesional escucho nada. Ahora, si ya saqué los datos, ahora, ¿cómo sé qué ecuación aplicar? Pues por los mismos datos, ¿no? Por los mismos datos. Sí, Aprendiendo de faltan las menos ecuaciones. de dos datos. listo. Álceme la manito. ¿Quién va a hablar? Natalia, te escucho. Pues porque le faltan menos de 2 datos a la ecuación. Correcto. Es decir, ya, pongámosle un nombre a eso. Para cuando yo vuelva a hacer este tipo de preguntas, entonces lo vamos a conocer con un nombre. Coloquémosle a eso análisis de la ecuación. Llamémoslo análisis de la ecuación. ¿Qué quiere decir análisis de la ecuación? Comparar las variables. Entonces, cuando vuelva a preguntar, voy a decir, profe, ¿por qué vamos a hacer el análisis de la ecuación? ¿En qué consiste el análisis de la ecuación? Comparar las variables que tengo con las que tiene esa ecuación y cómo sé si esa ecuación es candidata o no. ¿Cómo sé si utilizo esa o no? En el análisis de la ecuación. Sí, Luis Carlos, sí, me doy cuenta, papá, tranquilo. La clase está siendo grabada, yo la subo al canal de YouTube, entonces, listo, para que puedas escucharlo bien. No hay problema, Luis Carlos. Sharon, hice el análisis de la ecuación. Listo, analicé el problema, saqué los datos explícitos, saqué los datos implícitos, saqué mis datos arribita para compararlos con la ecuación y hice el análisis de la ecuación por ecuación. Después de que hice el análisis de la ecuación por ecuación, ¿cómo sé con cuál ecuación me quedo? Con la ecuación que tenga menos, como a la que le falten menos datos. Uh-huh. Sí y no. Es decir, sí, a la que le falten menos datos, pero que le falte exactamente. Un solo dato. Correcto. Entonces, que le falte un solo dato, pero ahí hay un problema. Escúcheme muy bien. El dato que vayamos como a encontrar. Solo uno. Exactamente, que falte solo un dato, pero eso me trae un problema. Y es lo siguiente, présteme muchísima atención. Listo, ya hice el análisis de la ecuación, miré que a esta ecuación le falta solo un dato, a esta le falta 2 datos, a esta le falta 2 datos. Esta que le falta 2 datos no me sirve, chao. Esta que me falta 2 datos tampoco me sirve. La que le falta un dato me sirve, perfecto, con esa voy a trabajar. Pero mucha atención, puede pasar 2 cosas. Que el dato que me falta sea un dato implícito. Si el dato que me falta es un dato implícito, perfecto, porque muy probablemente va a ser 0 en el ejercicio. Entonces, como va a ser 0, no voy a tener problema. Ok, ese es primer caso. Segundo caso, ¿qué puede pasar? Que necesite, escúcheme muy bien, que necesite aplicar otra ecuación para encontrar ese dato, con los datos que tengo. ¿Se entiende eso? Claro. Entonces, puede pasar 2 cosas. En una ecuación falta un dato. En realidad pueden pasar 3 cosas. Primero, que en esa ecuación no falte ningún dato. O sea, que ya todo lo pueda reemplazar. Genial, porque ya la aplico y listo. Esa es la fácil. Ya tengo todos los datos, lo único es reemplazar. Genial. Segundo caso, que me falte un dato. O que me falten 2 datos. Ahí están los 3 casos. Entonces, que me falten 0 datos, 1 dato o 2 datos. Si me faltan 0 datos, si tengo todos los datos, reemplazo y listo. Eso fue todo. Si me falta un dato, pues voy y miro si ese dato es implícito o si tengo que utilizar otra ecuación con los datos que ya tengo para encontrar ese dato que me falta y reemplazarlo en la ecuación. O tercer caso, que me falten 2 datos, pero si me faltan 2 datos, probablemente no puedo hacer nada. ¿Listo? Entonces, en este caso estaba pasando que, en el análisis de la ecuación, estaba pasando que me faltaba un dato, entonces fui y leí el problema y ahí estaba el dato implícito. Sencillo, lo saqué y lo reemplacé. Pregunta, ¿qué pasa si me falta un dato en la ecuación y ese dato no está implícito en el problema, sino que lo tengo que hallar? ¿Qué hago? Utilizo otras fórmulas, ¿no? Sí, muy bien, pero claro, tengo que utilizar otra ecuación, pero ¿cuál? ¿Cómo sé cuál? Pues depende de la que necesite. Sí. Por ejemplo, en un ejercicio me piden la aceleración, entonces voy a la ecuación de la aceleración, que es la que vimos ayer. Pues la hago y después el resultado lo pongo como aceleración y hago la otra ecuación. Juanjo tiene toda la razón, pero ha dicho la mitad, ha dicho el 50%. Falta otro 50%. Claro, si me falta la aceleración, pues voy y miro en la ecuación de aceleración. Sí, es lo más lógico, claro. Pero si me falta la aceleración
y voy y miro en la ecuación de aceleración y en esa ecuación de aceleración me falta un dato. Me Busco toca ver bien el otro, problema. busco otra ecuación para solucionar el dato que me falta, ¿no? Correcto. Entonces, para allá iba. Muy bien, Juancho. Por ejemplo, ya que Juanjo lo dijo, me falta la aceleración. Entonces, fíjense, ¿qué ecuación de estas 6 me está dando la aceleración? Permítanme. ¿Qué ecuación de estas 6 me está dando la aceleración? La segunda. Correcto, mirenla aquí. Pero resulta, por ejemplo, resulta que en esa ecuación no me están dando un dato. Yo sé, un dato. La puedo sacar de acá. Es decir, voy a lo siguiente. No necesariamente, escúcheme muy bien, no necesariamente la A tiene que estar acá. Despejadita ya A igual, no necesariamente. Yo puedo utilizar una ecuación donde me aparezca la aceleración. O sea, ¿qué es lo importante? Sáquense de la cabeza que lo importante es que A ya está despejado. No, por eso nos enseñan en grados anteriores a despejar ecuaciones, precisamente por eso. Porque no necesariamente A tiene que estar despejado. A mí lo que me importa es que A esté en una ecuación y que los otros datos estén. No la posición, no en qué lugar se encuentra la A, despejado, ya despejada, o arriba, o abajo. No. Perdón. O sea, que en un problema nos den, o sea, que haga falta la velocidad final y la aceleración. Y pues uno vaya ahí con la velocidad final y con la velocidad final haya la aceleración. Correcto, correcto, muy bien, Juanjo. Entonces, exacto, lo importante no es que A ya esté despejada, lo importante es que A aparezca en una ecuación y los otros datos los tenga. Por ejemplo, vamos a decir que este dato que nos sirve es esta ecuación. Entonces, A no está despejada, pero ¿por qué me sirve? Porque tenemos tiempo, porque tenemos velocidad inicial y porque tenemos velocidad final, digamos. ¿Sí? Entonces, tengo esta. Entonces, despejo la A. No necesariamente la A tiene que estar acá. ¿Ok? Perfecto. Entonces, dicho eso, vamos con una pequeña sesión de preguntas para pasar al siguiente ejemplo. Bien. Alce la manito a alguien que tenga preguntas de este ejercicio para pasar al siguiente. Bien. Tatiana, ¿tiene alguna pregunta? Quijano. Suárez. Muy bien. Juancho. ¿Todo claro? Muy bien. Juanjo. Ok. Barragán. Ok. De este problema, ¿todo claro? Natalia Vera. Ahora yo tengo una pregunta porque siempre me confunde con José. No sé. Natalia, Sí, señor. ¿todo claro? Sí, señor. Perfecto. Sí, Nicolás. entendí. Sí, señor. Entendido. Galvez, ¿todo claro? Sí, señor, sí, señor. Perfecto. Michelle. Chari. Sí, señor. Vale. Luis Carlos. Aleja, ¿tienes dudas, preguntas de este ejercicio? Perfecto. Jesús Ovalle. Perfecto. Sharon. ¿Todo está correcto? Sí, señor. Listo, perfecto. Fabián. Me acabé de conectar, profe. No estuve casi en toda la clase. Sí, me he dado cuenta que estás intermitente. Entra, sale, pero listo. No hay problema. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ya solucionamos el problema, no tenemos dudas, pasemos al siguiente, ¿ok? Que vamos a utilizar otra ecuación. Pregunta, ¿qué ecuación utilizamos de las 6 del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? ¿Cuál de las 6 utilizamos? Entonces, fíjense que fue, ¿cuál? Entonces, muchachos, ya que toco este tema, antes de empezar a analizar otro problema, escúchenme muy bien. Recuerde que le pusimos nombre a algo, análisis de la ecuación, que era comparar los datos que extraje del problema con los datos que tengo en la ecuación. Eso se llama análisis de ecuación, no lo olviden. Aquí vamos a ponerle nombre a lo siguiente. Préstenme mucha atención, muchachos. Vamos a ponerle nombre a cada una de las ecuaciones. Vamos a ponerle nombre, tal vez, vamos a ponerle nombre a cada una de las ecuaciones, pero fíjense cómo se van a llamar.
Juancho y Galvez. ¿Listos? Entonces fíjense cómo se van a llamar. Hola, profe. Ya volvió a ir. Lo Hello. perdimos. Otro soldado perdido en batalla. Sí, y la profe Mariana tampoco está. Aló. Pero bueno, lo escucho. Profe, no se le escucha. ¿Escuchan? Ahora sí. Listo. Tengo una gata que es un poquito cansona, entonces me tocó retirarla. Bien. De la casa. Entonces, le decía, muchachos, aquí vamos a ponerle nombre a cada una de las ecuaciones. Y yo creo que les voy a dejar, no sé, algún tipo de taller o algo donde yo logre identificar que usted sabe identificar, válgame la redundancia, cada una de las ecuaciones por su nombre. Y pilas porque la ecuación no va a tener un solo nombre. Por ejemplo, escuchen muy bien esto. Vamos con esta. ¿Cómo se llama esa ecuación? Primero, es una ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No las vayan a confundir con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que para esta hay 3, que ya la vimos en la primera clase. Hay 3. Para esta tenemos 6. La primera. Entonces, esa ecuación es una ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y se llama así. Velocidad en función de, escúcheme muy bien, velocidad en función de. ¿En función de quién? De la velocidad inicial, de la aceleración y del tiempo. Velocidad en función de velocidad inicial, aceleración y tiempo. Así se va a llamar, tal cual. O sea que esta segunda... No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Velocidad en función de... Correcto. Velocidad en función de... ¿Y entonces qué va después del de? Los datos que siguen después del igual. 1 a 1. Entonces, velocidad en función de... Empiezo, primer dato que encuentro. Velocidad inicial. O sea que queda velocidad en función de velocidad inicial, aceleración y tiempo. Tal cual. O sea que la segunda, ¿cómo se va a llamar? Ayúdame, no sé, Galvez. Aceleración en función de velocidad menos velocidad inicial sobre tiempo. Listo, muy bien. Entonces, ahí, una corrección. Una cosa es nombrar la ecuación y otra cosa es colocarle nombre a la ecuación. Tú me acabas de nombrar la ecuación, es decir, me acabas de describir la ecuación tal cual está escrita, pero no es el nombre. Solo toca decir las unidades y ya. ¿Sí? Exacto, en pocas palabras. Toca decir solo las unidades. Quijano, ¿cómo quedaría entonces la segunda ecuación? Aceleración en función de ¿Sí, te escucho? Velocidad inicial y tiempo. Sí, sencillísimo. Otra vez, Quijano, ¿cómo queda la segunda? aceleración en función de velocidad inicial y tiempo. Perfecto. Y así va a ser cada uno de los nombres. Y ese va a ser el orden. La ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, la ecuación 4, la ecuación 5, la ecuación 6. O sea que cuando yo le pregunte en una retroalimentación, por ejemplo, Usuga, ¿cuál es la ecuación 5? Entonces Usuga me dice, profe, la ecuación 5 es posición, sigue Usuga. Posición en función de, esa es la posición inicial, Correcto. más velocidad inicial menos, no. ¿Por qué no, Juanjo? Porque toca con unidades, solo unidades. Juanjo, entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Posición en función de posición inicial, velocidad inicial. ¿Hay nombró el 2 o no?
No, 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 no. solo, ¿no? No, solo las variables, las constantes no. Ah, y aceleración. Correcto. Entonces, eso va a ser útil cuando hagamos el análisis de la ecuación. Y también va a ser muy útil en las preguntas tipo estado, tipo IFES. Este tipo de análisis va a ser muy útil. No simplemente, calcular ecuaciones por calcular, no, sino entender qué es lo que estoy haciendo. Y esa ecuación está en función de qué, por qué, qué y demás. ¿Listo? Perfecto. Una última pregunta. Duarte, nómbrame por favor la cuarta ecuación. Quedaría posición en función de posición inicial, velocidad, tiempo, aceleración y tiempo. No, entonces, fíjense. Por Ahí eso, nombro el medio. listo, Un muy bien. medio. Muy bien. Duarte, no se repiten las variables, y para todos, no se repiten las variables que están repetidas. Si ya dije tiempo, ya, me puede aparecer más veces, pero ya la nombré. Eso por un Pero lado. si dice tiempo a la 2, profe. Eso, entonces vamos para allá. Eso por un lado. Y no se nombra ninguna operación, ni que esté dividido, ni que esté sumado, ni que esté elevado, ni que esté en raíz, ni que esté en nada. Nombro solo las variables, sin repetirlas. ¿Ok? Perfecto. Duarte, de nuevo, con esta corrección, ¿cuál es la ecuación 4? Posición en función de posición inicial, velocidad, tiempo y aceleración. Perfecto. Solo una corrección para todos. Y es que fíjense que esas variables tienen un subíndice. ¿Qué es un subíndice? Hay dos cosas, subíndice y superíndice. El superíndice lo conocemos con otro nombre, que es elevado. Entonces, fíjense que la ecuación 4 tiene subíndices y superíndices. ¿Dónde hay subíndices? Por ejemplo, la distancia tiene un subíndice, 0. La velocidad tiene un subíndice, 0. La t al final tiene un superíndice, que es un elevado. Escúchenme muy bien, en física los subíndices se utilizan para dar información sobre esa variable. Los superíndices se utilizan para hacer cálculos aritméticos. Repito, los subíndices me dan información, es decir, nada de matemáticas, me dan información. Y los superíndices me dicen que tengo que hacer una operación matemática, que si está elevado al cuadrado quiere decir que la multiplique por ella misma 2 veces. Entonces el subíndice me da información. Pregunta, en la ecuación 4, el subíndice de la velocidad, ¿qué información me está dando de esa variable? ¿Quién se gana el punto? Inicial. Correcto. Velocidad inicial. Exacto. ¿Qué es una velocidad inicial? Exactamente, muy bien. Estas ecuaciones presentan aquí un problema y es acá. Presten atención si se llegan a encontrar con preguntas de este estilo. ¿Por qué hay un problema en esta velocidad? Porque no se sabe si es inicial o final. Exactamente, perfecto, Quijano, muy bien. Claro, si ya tengo una velocidad inicial, esa es la velocidad final. Tengo que colocarla. Porque yo estoy estudiando un movimiento desde el inicio hasta el final. Sí, según un punto de referencia, sí, pero en sí estoy estudiando un movimiento, no importa, de un atleta, de un animal, de un carro, de lo que sea, hasta de un planeta, todos se trabajan con estas mismas ecuaciones. Estoy estudiando un movimiento desde que inicia hasta que termina. Conclusión, estoy estudiando un movimiento desde el inicio, es decir, inicial, subíndice, hasta el final, subíndice, final. ¿Correcto? Por eso aquí presenta un error, digamos que semántico. Pero entonces, la B que miren solita acá, si hay una inicial es porque es la final. Escúchense muy bien. Si hay una inicial es porque es la final. Si no hay una inicial es porque solo hay una velocidad. Pero si en la ecuación hay una inicial, la V que aparece es final. ¿Listo, Duarte? Perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación 4 con las correcciones que hemos dado? Ya, sin ningún tipo de error. Posición, ¿qué? Posición En función de posición inicial, velocidad inicial, tiempo y ya. Y aceleración. Y aceleración. Y aceleración. Correcto, muy bien. Michelle, otra vez, sin ningún error. Sin miedo, de una, ta. Posición en función de posición inicial, velocidad inicial, tiempo y aceleración. Perfecto. ¿Para todos es claro eso? Ahora, fácil, profe. Fácil porque lo estoy viendo en pantalla. Sencillísimo. Pero eso debe estar acá, grabado. ¿Listo? O sea, haga cuenta que eso son tablas de multiplicar y que se volvieron a segundo grado, tercer grado y que los tienen que aprender de memoria. Eso no hay de otra. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. ¿Alcanzamos a analizar el ejemplo, el otro ejemplo?
Permítame, miro mi horario, que yo me emociono editando clases y se me olvida. Tenemos hasta las 5:40. Sí, claro que sí alcanzamos. Perfecto. Y quedan 10 minutos, ¿no? Sí, quedan 10 minuticos. Vamos al menos a sacar las variables y en la próxima clase continuamos. Pero al menos saquemos las variables. Listo, por aquí, entonces. Por aquí. No, por aquí no. ¿Dónde los tenemos? ¿Dónde los tenemos? ¿Dónde los tenemos? ¿Dónde tenía mis problemas? Son estos. Correcto. Listo, muy bien. Listo, entonces saquemos los datos de esto y dejamos los datos ahí y en la próxima clase empezamos con el análisis de las ecuaciones. Empecemos con este. Listo, entonces empecemos a sacar datos. Primero, datos explícitos. Los escucho. ¿Cuáles son los datos explícitos? Tiempo. Tiempo, perfecto. Entonces esperen, no sigan, esperen, lo sacamos primero. Tiempo. Mire cómo manejo el editor de ecuaciones para que ustedes lo manejen. Tiempo, perfecto, 23 segundos, Velocidad. listo. Y yo hago lo siguiente, yo lo subrayo, lo dejo en negrilla y lo pongo en rojo para decir que ya lo saqué. Listo, ¿qué otro dato tengo? Velocidad. ¿Cómo hacemos? Muy bien, ¿cómo hacemos para saber si es la velocidad inicial o la velocidad final? Es la velocidad final, ¿no? Porque dice que No, no porque es ese instante tiempo de lleva. 3 tiempo. segundos. Correcto. ¿Por qué, Duarte? Porque dice en un instante de tiempo. O sea, Y en ese instante de tiempo. Ajá, lleva esa velocidad. Correcto, muy bien. Como te digo. Y además, ¿escucho? Además no dice que inició con una velocidad, dice lleva. Correcto. No inició. Los dos se complementan muy bien. Muy bien, Nicolás Enciso, muy bien, Sara Duarte. Claro, porque me está diciendo en ese instante, o sea que hubo otro instante. En ese instante, ¿y qué me está diciendo de ese instante de tiempo? Que no era inicial, que no inició con ese movimiento, no inició a los 20 y demás. Me está diciendo que después, mire, la palabra clave aquí es este. De hecho, esta es la palabra clave. Han transcurrido. O sea que no empezó. Ya transcurrió 23 segundos, ¿correcto? O sea que esta es ¿qué velocidad? Final. Correcto. Y así tienen que hacer los análisis. Si no empezar, ay, qué ecuación. No. Tómense su tiempo hasta analizar, leer, releer, pensar, repensar, para poder sacar bien los datos. El 90% de un ejercicio bien desarrollado en física es leer bien el problema. Velocidad final, perfecto. Eso es que producen los dolores de cabeza. Señor, ¿cómo fue, Ancho? Pero es que le dan dolores de cabeza a uno. 25 metros sobre segundo, espacio, y se bajó solito. Perfecto, ya tengo mis datos explícitos. Siguiente paso. Listo, después de sacar los explícitos. Ah, me falta un explícito. ¿Cuál es? Distancia. ¿Por qué distancia? Aceleración. Me falta un dato explícito. ¿Cuál es? Profe, podría ser la velocidad inicial, ¿no? Porque inició en línea recta. Porque eso es implícito, eso es implícito. Ese es implícito. Muy bien, Juanjo. Sería la aceleración. No, sería la distancia porque la tiene que hallar. Correcto. Está volando muy bien. Claro, la distancia porque la tengo que hallar. Recuerden, quieto, Juan. Recuerden que el otro dato explícito es lo que me están pidiendo. O sea, no pierdan eso de mente. Datos explícitos son los que miro ahí como numeritos en el problema y lo que me están pidiendo. Entonces, me están pidiendo una distancia. ¿Cómo simbolizamos distancia? ¿Con qué letra? La X. X, perfecto. La X. Perfecto, muy bien. Ahí tengo la distancia. Listo, vamos con los implícitos. Palabras claves para los implícitos. ¿Cuáles son los implícitos? Vamos a ver, tiempo inicial. Velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad? Velocidad inicial. Velocidad inicial, tiempo inicial y posición inicial. Entonces, tiempo inicial. ¿Cuánto es y por qué? 0 segundos. Correcto, 0. Cero. Muy bien. 0 metros sobre segundos.
¿El tiempo se mide en metros sobre segundo, Fabián? No. Perdón. Tranquilo. La velocidad inicial. Vamos con posición inicial. Posición inicial. 0 metros sobre segundos. Ceros porque Cero, no me están diciendo. porque no le dicen. Discúlpeme, no la sí, dicen, porque no es una porque velocidad. no la dicen. ¿Me perdona? Correcto, muy bien. Y nos falta otro dato. ¿Cuál es? Velocidad inicial. La velocidad inicial. Perfecto. ¿Y cuál es la velocidad inicial? 0 metros sobre segundos. Perfecto. ¿Hasta ahí todos entendemos? Es Si todos entendemos hasta ahí, ya tenemos mucho trabajo hecho. Perfecto. Alcanzamos, nos quedan 5 minuticos. Listo, perfecto. Entonces ya sacamos todos los datos. ¿Nos falta algún dato? ¿La aceleración no se saca, profe? Señor. porque no están dando aceleración. ¿Aceleración no se saca? Nada. Entonces, si uno... Pero- para allá íbamos. Escuchen muy bien. Vamos con la aceleración. Si un automóvil recorre una distancia en línea recta y queremos saber qué distancia ha recorrido cuando han transcurrido 23 segundos y en ese instante de tiempo lleva una velocidad de 25 metros sobre segundos. Entonces, No necesita aceleración porque hay una ecuación que no tiene, que no necesita aceleración para hallar la distancia. buena, Juancho. Buena. Entonces, eso, muy bien, pero eso lo sabemos cuándo. Entonces, nos falta un dato que es aceleración. Fíjese que en este problema hay dos datos que no tenemos. Uno explícito y uno implícito. El explícito es el que nos están preguntando explícitamente, valga la redundancia en el problema. Ese nos lo están preguntando. ¿En algún momento nos nombraron por allá aceleración? No. O sea que es un dato faltante, pero ¿es qué? ¿Explícito o implícito? Implícito. Implícito, correcto. Entonces, vamos acá y hagamos aquí el análisis de la ecuación. Anotemos aquí las ecuaciones que nos dieron. Entonces, préstenle mucha atención. Vamos con las explícitas primero. Nos dieron tiempo. Nos dieron velocidad final. Nos dieron, la otra explícita es esta. Recuerden. Entonces, tenemos un tiempo inicial. Tenemos una posición inicial. Tenemos una velocidad inicial. Y la aceleración no la... Escuchemos bien, la aceleración no la tenemos. La aceleración no la tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? No la... Profe, pero aunque aún no nos pregunten la aceleración, ¿toca hallarla? Exactamente. Es un dato que no tenemos. No lo vamos a colocar en el análisis porque no lo tenemos. ¿Cuál es el único dato que no tenemos que sí colocamos? El que nos preguntan. Si este no lo tenemos y no lo han dado, no lo colocamos en el análisis. Listo. Con estos datos vamos a analizar qué ecuación me sirve sin perder, sin tener... Profe Duan, qué pena interrumpirle, pero necesito la sala, porfa. Ok, listo. Dame un minuto, ya termino, porfa. Nada, porque son así. Listo, entonces quedamos acá, muchachos. Miren, sacamos los datos. ¿Listo? Vamos a dejar un pequeño trabajito y les voy a dejar el enlace en Classroom. El trabajito consiste en qué ecuación tengo que utilizar y por qué. Con esos datos, ¿qué ecuación utilizo? Y me ¿Solo escribo. clasificarlas? Sí, clasificarlas. Profe, tengo que utilizar la ecuación, no sé, 5, porque Espera un momento porque Duan. ¿Listo? Vale, muchachos. Entonces, terminamos por hoy. Chao, chao. Chao, profesor. Que pase una feliz tarde. ¿Y lo enviaban el trabajo por el cuaderno o por dónde? Por Classroom, sí, raya en un cuaderno. Sí, en el Classroom. Chao, muchachos. Cualquier pregunta. Buena tarde. Cualquier pregunta en Classroom. Chao. Sí. Listo, la finaliza, por favor. Sí, ya.